Seleccione la opción correcta. Si una persona se encuentra de pie, puede afirmar que, dice, la presión a nivel del corazón es menor que la presión sanguínea a nivel de los pies. La presión sanguínea a nivel de los pies es menor que la presión sanguínea a nivel de la cabeza. Bueno, y así va dando opciones de relación de presión sanguínea en un punto u otro del cuerpo. Y los puntos del cuerpo sobre los cuales me está hablando, para los cuales me habla sobre la presión, ¿cuáles son? Nivel del corazón, nivel de los pies, nivel de la cabeza, ¿no? Sí, no tengo ninguno más. La presión sanguínea a nivel del corazón es mayor que la de los pies. Bien, listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Suponiendo que en posición vertical la sangre puede estar estática en nuestro cuerpo, o sea, pensándolo como un fluido estático, recuerden que a mayor profundidad, o sea, a mayor altura del líquido sobre un punto, mayor presión. Entonces yo localizo la cabeza a esta altura, el corazón por acá y los pies al final. En una persona que está parada, o sea que suponiendo que el líquido se estanca, tiene más cantidad o altura de líquido en los pies que la cabeza, ¿o no? Que no significa lo mismo que estar acostado. En acostado tendríamos la misma altura, pero en parados se supone que, bueno, los pies tienen toda la altura del cuerpo en sangre apoyado sobre ellos, haciendo presión. Con lo cual, la presión va a tener este orden. La presión en la cabeza, menor a la presión en el corazón y menor a la presión en los pies, que es donde se recibe la mayor de las presiones. Y bueno, ahí tengo que ver opción por opción. O sea, se calculó con la fórmula de presión hidrostática esto, que es densidad por gravedad por altura. Lo que tenemos que entender es que el líquido que está por encima de estos 3 puntos es el mismo, es la sangre. Con lo cual, en densidad, en los 3 puntos estamos hablando del mismo elemento. Y la gravedad, bueno, es un dato constante, ¿no? Para nosotros. O sea que lo que yo puedo ver en la fórmula es qué le pasa a la presión en función de la altura. Y como están de los lados del igual a la misma altura, o sea, que están los dos en el numerador, tanto presión como altura, entonces son directamente proporcionales. A mayor altura, que en hidrostática acuérdense que altura es profundidad. A mayor profundidad, mayor presión. Y de ahí viene esta relación. A ver, dice, la presión sanguínea en el corazón es menor que la de los pies. Esa es verdadera, ¿no? La del corazón es menor que la de los pies. Después dice, la presión sanguínea en de los pies es menor, no, la sanguínea es la mayor. Es igual en cualquier punto. La presión sanguínea a nivel del corazón es mayor que la de los pies, falso. Y no es posible, no, tampoco. Sería esta la correcta si estuviese acostado, ¿no? Digamos, pero como está parado, la correcta es la primera. Se aplica una fuerza de 6 newtons sobre una masa de 1,5 kilogramos. Calcule la aceleración del objeto y después calcule la masa que tiene un objeto que acelera a 3 metros sobre segundo al cuadrado bajo la influencia de una fuerza de 5 newtons. Bien, son ejercicios separados en realidad, porque yo creo que la aceleración me la preguntan para la fuerza de 6 newtons y la masa 1,5 y después cambia la masa y cambia la fuerza y cambia la aceleración, entonces son ejercicios separados. En el caso del primero, tengamos en cuenta que no me dan mucha información sobre cuántas fuerzas actúan sobre el cuerpo, ni quién es esa fuerza. Entonces, cuando me dan una fuerza, esa fuerza va a ser la resultante. O sea, que planteo tengo una yerba. Ahí está. Planteo la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, donde esto es la fuerza sobre el cuerpo, la fuerza resultante o total sobre el cuerpo en la dirección y sentido del movimiento. Yo tengo que asumir, por la poca cantidad de datos que tengo, que el 6 newtons es esa fuerza resultante. Y como tengo la masa, bueno, reemplazo y despejo aceleración. O sea, me estaría quedando... Uy, quería bajar y... No. Ahí está. Me estaría quedando 6 newtons es igual a 1,5 kilogramos por A. Paso dividiendo el 1,5 kilogramos o divido miembro a miembro por 1,5 y me queda 6 newtons dividido 1,5 kilogramos, que es la aceleración. Y como Newton equivale a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, esto sería así, 6 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado dividido 1,5 kilogramos. Entonces hago esa división y cuando divido se me simplifican los kilogramos. Esto que acabo de hacer, de reemplazar Newton por su unidad, o sea, las unidades que la forman, no hace falta hacerlo. O sea, uno puede saberlo y ya está. Pero bueno, yo les quiero mostrar de dónde viene que la respuesta sea 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? O sea, recuerden que en Newton viven los kilogramos y metros sobre segundo al cuadrado. Bien, y en el otro punto nos dice que calculemos masa,
sabiendo que la aceleración es de 3 metros sobre segundo al cuadrado y que la fuerza neta, acá sí lo aclara bien, fuerza neta, fuerza total, es de 5 newtons. La fuerza neta, fuerza resultante, fuerza total es la misma, esta. La fuerza en la dirección del movimiento, o sea, en este caso 5 newtons. La masa es la incógnita y la aceleración la tenemos. Paso dividiendo y cuando paso dividiendo algo, ya sé que en newton a mí me gusta escribirlo como kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Paso dividiendo el 3 y ahora lo que se simplifica es la unidad de aceleración. Claro, para que queden los kilogramos, que es la de masa. Hago 5 dividido 3 y esto me da 1,67 kilogramos, que es la masa. Una mezcla isotérmica de CO2 y O2, en una mezcla isotérmica, la presión total es de 820.530 barias. Yo estoy casi segura que acá debe ser 820.000. Esto me lo pasaron por mail, les contaba, pero 820 barias es bastante poquito en atmósferas. Ahora hacemos el pasaje. Así que yo creo que debe ser ese valor. Y dice que la presión parcial del oxígeno 2 es 433,2 milímetros de mercurio. Sí, efectivamente, esto tiene que ser 820.000. Y la temperatura de todo el conjunto, 25 grados centígrados. Estos tres datos están en la unidad incorrecta. Tengo que pasar a atmósferas, la presión en este tema, y la temperatura a Kelvin. Dice, calcular la presión del CO2 en atmósferas antes de realizar la mezcla. Ok, la presión de CO2, pero antes de realizar la mezcla. Ok, esto es importante. Esto es nuevo, vamos a decir. Y después dice que el número de moles de oxígeno 2 es 1,05 y que la presión del oxígeno 2 antes de realizar la mezcla es 0,854 atmósferas. Ok. Bueno, me sorprendió estos datos, ¿eh? Yo no me lo esperaba, no lo había leído este ejercicio antes. Muy mal la profe. Vamos juntos a ver qué sale. Yo quiero la presión del CO2, pero fuera de la mezcla. O sea, antes, entiendo que puede haber una falta de narrativa en este enunciado, como que teníamos dióxido de carbono en un recipiente, oxígeno 2 en un recipiente, ambos a 25 atmósferas, y se mezclaron en un recipiente, de modo que la presión total es ese valor que obtuvimos ahí. Esa mezcla tiene la misma temperatura que los iniciales porque la evolución o esta mezcla se armó de forma isotérmica, o sea, no varió la temperatura. Entonces, yo quiero saber la presión del dióxido en el momento inicial. Ok, voy a arrancar por acá. Si quiero eso, planteo la fórmula para buscar eso. Sería la presión del dióxido de carbono por el volumen es igual a moles de dióxido de carbono por R por T. Alguien podrá decir, si tengo presión total, ¿la presión total no era la suma de las presiones parciales? O sea, si hay dos gases, la suma de la presión que hace cada gas. Y pasando esto, las unidades correctas. La presión total la reemplazo por este número. La presión del oxígeno 2 por este número. ¿No es esta la presión que me están preguntando? No, porque esa presión es en la mezcla gaseosa. No es que se suman los volúmenes de los dos recipientes y se forma uno común y también sus presiones. Así que al no confundir eso con eso, porque yo pensé que venía por ahí la mano y dije, ay, ¿cuánto dato al Pepe? Pero no. Nos están preguntando por la presión que hace el dióxido, pero no en el momento de la mezcla, que sería esta presión, sino antes de ser mezclado con el oxígeno. Bien, aclarado ese punto, continúo con la explicación. Bien, ¿qué me falta? Yo tengo la temperatura del sistema, 25 grados centígrados, que le vamos a sumar 273 y esto serían 298 Kelvin. Tengo la temperatura, tengo la constante de los gases ideales. Los moles de dióxido son datos que no tengo. Tengo los moles de oxígeno, pero no los moles de dióxido. Así que ahí vamos a tener que trabajar para buscarlos. Primera cosa a buscar. Bien, freno un segundo. Vamos a buscar esto. Bien, ¿qué tengo como dato? Tengo como los datos de los moles de oxígeno 2, que eso sería útil para despejar los moles totales, me pregunto. Bueno, sabemos que moles totales se calcula como los moles del dióxido más los moles de oxígeno 2. Moles totales no los tengo y de acá me encantaría despejar los moles de dióxido, que es lo que busco, pero no tengo este dato. Tengo este, miren.
pero este no. Y podríamos plantear P por B igual a N por R por T, ¿no? La fórmula del gases, pero para despejar moles totales sabiendo la presión total. Pero no tengo el volumen. Así que por ahí va a costar. Algo que pueden tener en cuenta es que con la presión total y la presión de un gas se puede sacar la fracción molar. Y en la fracción molar aparecen moles totales. Entonces, como tengo la presión total y la presión del oxígeno 2, voy a plantear que la presión del oxígeno 2 es igual a la fracción molar del oxígeno 2 por la presión total. ¿Sí? Y una vez que de acá despejo la fracción molar del oxígeno 2, estos son los moles de oxígeno 2 que justo me los dieron, dividido por los moles totales, que son los que estoy buscando, para reemplazar acá y despejar los moles del dióxido de carbono. ¿Sí? Bien todo el camino que hice, ¿no? Primero planteo la fórmula que sé que de dónde puede llegar a salir los moles que estoy buscando. Y después me fijo de lo que me falta de dónde lo puedo sacar. Y también tuve en cuenta algo que esto sí no es tan pantalla. Ya me refiero a que algo que yo ya llevo pensado para los ejercicios de gases es que si tengo presión total y presión parcial, ahí juega la fracción molar. O sea, de alguna forma la fracción molar tiene que aparecer en el ejercicio, ¿sí? La fracción molar es muy útil, chicos, cuando no tengo como dato el volumen. Ayer di una clase de química y hice 2 ejercicios de estos. Mírenla si quieren, porque justo ustedes lo ven exactamente igual que en química. Entonces, si tienen ganas de mirarlos, no estaría mal, porque, bueno, sí, porque tienen 2 variaditos como este. Bien, retomo. Entonces, las presiones están en unidades incorrectas. Hay que pasarlos, hacer pasaje de unidades para después poder hacer todo el trajeteo que planteé ahí. Así que, ¿a qué tengo que pasar? Atmósferas, que es la unidad de presión que se usa en esta materia, en este tema, en esta materia. Entonces, la equivalencia entre varias y atmósferas es que una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la 6 varias. Entonces ahí puedo multiplicar por lo que se llama una fracción unitaria, donde planteo la equivalencia de atmósferas y varias en ese orden para que se me simplifique varia con varia y la respuesta me quede en atmósferas. Entonces hago 820.530 por 1 dividido 1,03 exponencial 6 y esto me queda 0,81 atmósferas. Y lo mismo para los milímetros de mercurio para pasar las atmósferas. O sea, multiplico por una atmósfera y divido por 760 milímetros de mercurio. Se me simplifican y con esta división, 473,2 por 1 dividido 760, paso a atmósferas. Me queda 0,57. Bien. Entonces, ahora que tengo las unidades correctas, reemplazo acá y despejo fracción molar. Sería presión de oxígeno 2 dividido presión total es la fracción molar del oxígeno 2. Siempre atmósferas para gases, siempre atmósferas. Los otros temas van a usar otras unidades de presión, según qué tema estemos trabajando. Tipo, ósmosis usa atmósferas, pero presión hidrostática usa varias, por ejemplo. ¿Sí? Depende en qué tema estemos. O presión de Pascal usa Pascal, justamente. Entonces, presión de oxígeno 2, 0,57. Y presión total, 0,81. Recuerden que la fracción molar no tiene unidad, así que atmósfera se me va con atmósfera y me queda el número simplemente. 0,57 dividido 0,81 me da 0,704 y esa es la fracción molar del oxígeno. Entonces ahora voy a la otra fórmula y voy a despejar moles totales, sabiendo que los moles de oxígeno son 1,05. Entonces me queda 0,704 igual a 1,05 mol dividido moles totales. M es más de masa, la N es de mol, ahí está. Paso multiplicando moles totales para despejarlo. Siempre que tengan la incógnita en el denominador, no se olviden de pasar multiplicando primero. Y luego lo que queda multiplicando pasa dividiendo. Y es como se despeja. A veces veo cosas medio rancias cuando despejan acá y que suele ser el error. O sea, no le erran en el razonamiento del ejercicio, pero de repente veo que me lo pasan dividiendo, por ejemplo. No. Ojo, lo que pasa multiplicando es el denominador y si algo pasa dividiendo es porque está multiplicando directamente otra cosa. Y acá esto no está multiplicando a nadie, ¿no? No hay ningún por ahí. Y es un error muy común, ¿eh? Así que a tenerlo en cuenta si ustedes lo hacen.
Y esto me da que los moles totales son 1,94 moles. Bien, buenísimo. Listo, tengo los moles totales, me vengo para acá y obtengo los moles del dióxido. Serían 1,94 moles, es igual a los moles del dióxido de carbono, más los moles de oxígeno, que eran 1,05. Y ahí ya puedo despejar. Me queda 1,95 menos 1,05. Y los moles del dióxido son 0,90, ¿no? Hagamos la cuenta igual. Todos lo hacemos. Aunque lo pensemos, lo hacemos. 0,9. Perfecto. Bien, estoy un poquito más cerca ahí, ¿no? A ver, ¿alguien me está corrigiendo? Los moles... Ah, ¿son 1,49? A ver, probamos. Sí, me puedo haber equivocado, ¿eh? Ah, gracias. Mira, mira cómo hice ahí un enroque de los números. Gracias, perfecto. Entonces se modifica acá y modifica acá. 1,49. Ahí va. Bien, y entonces 1,49 menos 1,05, ahí me cambia el panorama, 0,44. Bien, ahí está. A ver si me escribieron algo más, perdón. Eh, claro, claro, sí. O sea, intercambié los números. Sí, absolutamente. Bien, tengo los moles de dióxido. Excelente, voy por buen camino. Yo quería la presión del dióxido y por lo pronto tengo los moles. Buenísimo. Pero claro, hay algo que me falta que acá sí me voy a detener un segundo a leer, porque yo lo que no tengo es el volumen de este recipiente del dióxido de carbono. Y, aquí viene el tema, puede ser que el enunciado le falte algo, algo de información, y no sé si es que me lo mandaron así o que así estaba narrado. ¿Qué información falta? Algo sobre el volumen, por lo menos algún tipo de referencia. Por ejemplo, ya que hablamos de este momento anterior a realizar la mezcla, debería faltar algo que me diga, por ejemplo, que los volúmenes de los recipientes inicialmente eran los mismos, por ejemplo. No lo tengo como dato eso. Yo tengo la presión parcial la presión del oxígeno, perdón, no parcial. La presión del oxígeno antes de la mezcla, que ven que me dan dos presiones de oxígeno, me dan esta y después me dan esta. Me dan en el momento de la mezcla y me dan en su momento original. Y yo teniendo la presión del oxígeno y también los moles y también la temperatura, puedo despejar volumen sin problema. Pero ese volumen sería del oxígeno, no del dióxido. En este caso, lamentablemente, tengo que suponer, por falta de información, que el volumen del recipiente que contenía el oxígeno es el mismo volumen que el del recipiente que contenía el dióxido. Y todo me lleva a pensar que a esto le falta información. Sea que está mal narrado de por sí, que eso se puede ser típicos ejercicios que, claro, bueno, pero es por eso que te lo dictaron, entonces capaz te dictaron y se comieron alguna parte, ¿viste? Del dictado. Entonces, son los típicos ejercicios que en el medio del examen es como, chicos, les falta un dato en el punto 3, anoten, no les pasó nunca eso en un examen, es común. Así que bueno, acá claramente está faltando esa información. Entonces, ¿qué vamos a pensar acá? Que el volumen del recipiente que contenía el dióxido es el mismo que el volumen del recipiente que contenía oxígeno, ¿sí? Porque si no, no tengo información para calcular la presión parcial del dióxido en el momento previo. Pero porque necesito el dato del volumen, ¿sí? No hay otra chance. Porque recuerden que en el momento que tenemos solo dióxido de carbono, cuando no hay oxígeno, no puedo usar las fórmulas de presiones parciales, fracciones molares, porque es un solo gas. Y no tengo un montón de fórmulas. Tengo la de esta, la de P por B, tengo la de presión por MR es igual a densidad por R por T y para de contar. No tengo mucho más. Y no puedo usar las fórmulas de evolución, ¿vieron las fórmulas de cambio de presión a temperatura constante, cambio de volumen a presión constante, las isotérmicas, isocóricas e isobáricas? No puedo usar esas fórmulas, que son las leyes de los gases ideales, porque acá no evoluciona el gas solito. No es que tenía dióxido de carbono a una temperatura y esa temperatura aumentó, pero sigo teniendo solo el dióxido de carbono. Yo tenía dióxido y oxígeno separados y se formó una mezcla de ambos.
Entonces, no puedo usar la fórmula de mezcla gaseosa. No puedo usar la fórmula de leyes de los gases ideales. Me quedan estas nada más. ¿Sí? Y si yo quiero despejar presión, necesito esta o esta. Y para la de arriba, preciso el volumen. Y para la de abajo, la densidad. Así que no me queda otra que pensar como profe que acá faltan datitos. Voy a asumir, entonces, que el volumen del oxígeno es el mismo que el del dióxido de carbono. ¿Sí? Ustedes no deberían hacer eso en el examen. Ustedes deberían pararse y preguntar si falta información. Entonces, voy a plantear que en el momento inicial, o sea, previo a la mezcla, para el oxígeno, la fórmula que lo determinaba era presión del oxígeno por volumen igual a moles del oxígeno por R por T. Y ojo, una cosa que sí se conserva desde el momento inicial hasta el momento de la mezcla es la cantidad de cada gas, ¿no? O sea, cada recipiente tiene su volumen. En cada uno de esos volúmenes, el gas hace una presión que tiene que ver con qué volumen tienen para ocupar los moles de cada uno. Y cuando se mezclan, la cantidad de gas que había acá y la cantidad de gas que había acá forman una cantidad de gas total, ¿sí? O sea, lo que quiero decir con eso... se me ocurrió algo ahora. Se me hizo una lucecita, ¿eh? Capaz que todo lo que dije anterior lo puedo solucionar. Acabo de dar cuenta de algo que no tuve en cuenta. Ahora se los digo. Bueno, digo, los moles que había en la mezcla de oxígeno son los mismos moles que había inicialmente. Entonces, quiero volumen. Despejo. Y en moles de oxígeno voy a usar los 1,05 como en la mezcla. Eso estaba tratando de decir hasta que me agarró una epifanía. 1,05 mol por 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin por mol por temperatura, 298 Kelvin, dividido presión del oxígeno 2, que es 57 atmósferas. A ver, 1,05 por 0,082 por 2,98 dividido 0,57. Y esto me da 45 litros. Y acabo de decir, me dio una epifanía. Igual, otra vez, incluso para esta segunda opción que voy a dar como otra cosa a pensar, falta que lo digan. O sea, no importa cuál de los caminos yo quiera tomar, falta que haya un poco más de información para que digamos, es este el camino. Hasta hace 5 minutos pensé que los volúmenes eran iguales del dióxido y del oxígeno, pero eso nada me lo indicaba el enunciado. Era una falta de información y yo lo asumí. Ahora, otra cosa que puedo pensar es que el recipiente donde se mezclaron los gases en realidad no es un tercer recipiente, sino que se agarró este recipiente y se conectaron los dos mediante un tubo, por ejemplo. Entonces también otra opción que se me ocurre es pensar que en la mezcla gaseosa el volumen final de la mezcla, o sea, el volumen de la mezcla, es el volumen total de los recipientes. O sea, la suma del volumen de este más el volumen de este da el volumen final. Eso tampoco está aclarado, porque para que sea ese el caso, tendría que haber dicho, y los dos recipientes se unen formando una mezcla, taca, 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 que en el curso tienen uno de ustedes, los chicos que tienen mi curso de química de Ollaga, tienen uno así. Voy a ir por ese camino, me parece. A ver, los voy a leer igual. Que me dijeron. Claro, Marce, es que tal cual, ¿eh? O sea, no, tal cual, no te están diciendo que los volúmenes son iguales, falta información. Pero, también podemos considerar lo que acabo de decir, que tampoco está aclarado, insisto. O sea, no quiero faltar a la verdad, porque no es que me doy cuenta porque, no, te lo tienen que decir. Los ejercicios del curso son todos de parciales, sí. Todos son de parciales, o sea, no hay ninguno de la guía, dicho sea de paso. Bien, entonces, voy a calcular la presión, el volumen total del recipiente de la mezcla. ¿Tenemos la presión total de la mezcla? Sí. La idea es despejar volumen, asumiendo que es volumen total, con los moles totales por R por T. Ahora, hago un paréntesis. Si este volumen, que es el volumen del recipiente que contiene la mezcla gaseosa, me da menor que 45 litros, todo lo que pensé recién de que eran los dos recipientes que se unieron y formaron un volumen total, cae. ¿Sí? Bien. Y nos quedamos con la idea anterior. Entonces, volumen es moles totales por R por T dividido presión total. Los moles serán 1,49
R es 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin mol. La temperatura dijimos que se mantiene constante porque todo esto se dio de forma isotérmica, o sea, 298 Kelvin. Y la presión total, ¿cuánto era? 0,81 atmósferas. Así que el volumen acá sería 1,49 por 0,082 por 298 sobre 0,81, 45 litros. ¿Y el otro cuánto era? 45 litros. ¿Ven lo que les digo? O sea, si este supuestamente era el volumen de la suma de los volúmenes, tendría que haber dado, no sé, si era un número mayor. Así que voy a usar 45 litros para el volumen de la presión de dióxido de carbono y sin duda le falta información a este ejercicio, sin duda. Bien, entonces yo quiero calcular esta presión del dióxido y voy a despejar, así que volumen va a pasar dividiendo. ¿Y qué tenemos? A ver, los moles del dióxido eran 0,44. R, 0,082. Temperatura, 298. Y el volumen, los 45. Y con esto calculamos la presión del dióxido como estaba solito en su recipiente de 45 litros. Y si no hago malas cuentas, que se ve que es recurrente en mí últimamente, esto me da 0,239 atmósferas. Y ahí quedó. Una tubería consta de una parte de 3 centímetros de radio que se encuentra situada a 3 metros del primer piso, el cual se encuentra a 3 metros de la planta baja. Ok, bien. En ella circula un líquido ideal con densidad de 3 decigramos sobre centímetro cúbico, que luego desciende hasta el nivel del primer piso para continuar por una tubería cuyo diámetro es 3 veces menor a velocidad de 3 metros por segundo. Ok, o sea, como que la tubería arranca con un radio de 3 centímetros y después va disminuyendo su tamaño hasta que llega a un diámetro 3 veces menor que el de 3 centímetros, básicamente. Y dice diámetro menor, pero recuerden que lo que le pasa al diámetro también le pasa al radio. O sea, si el diámetro disminuye a su tercera parte, el radio también va a pasarlo, al radio le va a pasar lo mismo. Y dice que la velocidad ahí es de 3 metros sobre segundos. Como punto A, el punto A es calcule la velocidad de la tubería y calcule la variación de la presión. O sea, queremos saber la velocidad en la parte inicial, que es donde no la conocemos, en donde el radio es de 3 centímetros, y el B, son 2 puntos, ahí B. El B, la variación de presión. ¿Qué tema es? Bueno, fluidos ideales, ¿no? No me hablan de que el líquido tenga viscosidad y de todas maneras acá dice líquido ideal. Y aparte del fluido está el movimiento, porque hay velocidad. Así que el tema es fluidos ideales. ¿Hay algo de esta información que me dan respecto a las alturas que vamos a tener que charlar juntos y deducir? A ver, dice, una tubería consta de una parte de 3 centímetros de radio, sería radio de entrada. Acuérdense que cuando ustedes entienden de qué tema se trata, tienen que recordar cómo se toman los datos o qué datos son propios del tema, ¿no? Acá tenemos radio, superficie, velocidad, presión, altura, ¿sí? Y densidad, por supuesto. Entonces, tenemos el radio de entrada, 3 centímetros. La unidad que usamos en esta materia, en Girardossi, en fluidos, es centímetros. O sea que lo vamos a dejar así. Y dice que se encuentra situada a 3 metros del primer piso, el cual se encuentra a 3 metros de la planta baja. O sea, ¿está bien si entiendo esto? O sea, a ver si tenemos todo lo mismo. Tenemos una planta baja. 3 metros más arriba está el primer piso. Y 3 metros más arriba está el comienzo de la tubería. O sea, acá arranca. ¿Todos entendemos lo mismo? Claro, como que la tubería arranca 6 metros respecto del piso. Bueno, pero claro, después circula un líquido ideal, qué sé yo, que desciende hasta el nivel del primer piso. O sea, que yo dibujo la cañería, yo pensaría que esto viene así. Arranca acá y baja hasta acá reduciendo su diámetro. ¿Qué les cuento con esto? Que me están dando mucho mareo de alturas, pero en realidad recuerden que el punto más bajo del gráfico, o sea, de la tubería me refiero, ¿no? Es tu altura cero.
Y la diferencia de alturas entre la entrada y la salida es la altura del punto más alto. Acá el punto más bajo es la salida. O sea que yo a la altura de salida le voy a asignar 0 metros. Y a la altura de entrada, la diferencia entre estos 3 metros. Vamos a suponer que vos elegiste ponerle a la entrada 6 metros, como me dijeron en el chat, y a la salida 3 metros. Está bien, es lo mismo. Porque ustedes piensen que la altura, cuando se use para calcular presión, se va a restar. Y hacer 3 menos 0 o 6 menos 3 va a dar 3. Así que piénsenlo como quieran, ¿sí? Bien. Entonces, me dan la densidad. La densidad me la dan en decigramo sobre centímetro cúbico. Por suerte el centímetro cúbico está bien, pero la unidad es gramo. Entre decigramo y decigramo tenemos que pasar, o sea, si queremos pasar de gramo a decigramo, me parece mal, perdón. Tenemos gramo, decigramo, centigramo, miligramo. Si queremos pasar de acá a acá, vamos a multiplicar. Y como tenemos una unidad de distancia entre gramo y decigramo, sería multiplicar por 10. Ahora, ojo, ¿por qué eso de multiplicar y dividir, que lo habrán visto quizás en mis videos o en mis reels o capaz los profes, se puede usar únicamente si la unidad está en el numerador? Yo en esta clase voy a hacer todo el tiempo lo mismo, que es el pasaje con fracciones unitarias, que es esto que hice acá. O sea, entendiendo la proporción entre la unidad que tengo y a la cual quiero ir y planteando esa fracción, ¿sí? Entonces, la relación es que 1 gramo equivale a 10 decigramos, o sea, completo con ceros hasta llegar a la otra unidad. 1 gramo, 10 decigramos. Con esta proporción armo una fraccioncita que multiplica a lo que quiero pasar y voy a poner el decigramo en el denominador para poder simplificar. Y su equivalente, que es 1 gramo, en el numerador. Y ahí me queda para hacer el pasaje. 3 por 1 dividido 10 es 0,3 gramos sobre centímetro cúbico. Y ahí tenemos el pasaje de la densidad. Dice que luego de 7, bla, 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 y dice que la velocidad en ese lugar donde el radio disminuye 3 veces es de 3 metros por segundo. Así que tenemos la velocidad en la salida. En esta materia, en este tema de la materia, velocidad va en centímetros sobre segundo. Así que multiplico por 100 para pasar a centímetros. 300 centímetros sobre segundos. ¿Y qué es un disclaimer? Ponele que vos haces toda la materia en el MKS, o sea, usás metro para todo, kilogramo para todo, bueno, gramo, depende del ejercicio, era gramo, kilogramo, pero si usás el MKS, acá irían kilogramos en vez de gramos, y metro cúbico en lugar de centímetro cúbico. Me parece genial. Yo solo te cuento que esta cátedra tiende a usar las unidades para este tema que se acercan más al CGS, centímetro, gramo y segundo. Ahora, yo puedo hacer todo en el MKS, o sea, en metro, kilogramo y segundo, y después hacer un pasaje al CGS. Se puede, se puede. O sea, vos hacerlo como quieras. Pero bueno, yo lo voy a explicar como me parece que es más cómodo según la cátedra, ¿sí? Bien, centímetro entonces quedamos para la parte de fluidos. Y me dice, esta parte quiero hacer un poquito de hincapié, dice que el diámetro es 3 veces menor que el inicial, entiendo. O sea que el diámetro en la salida es 1/3 del diámetro en la entrada. Eso significa lo que es 3 veces menor. Si fuera 3 veces mayor sería por 3. Pero como es menor es dividido 3. Y para no poner dividido pongo por 1/3, que es lo mismo. Y entonces, lo que les dije oralmente hace un ratito. Si el diámetro disminuye su tercera parte, el radio también. O sea, lo que le pasa al diámetro le pasa al radio. O sea que esto quedaría como que el radio de salida es 1/3 del radio de la entrada. Y como el radio de la entrada es 3 centímetros, entonces queda 1/3 por 3 centímetros, es decir, 1 centímetro. Bien, primera pregunta, velocidad. Uy, se cortó, me parece ahí. Bueno, sigo. Primera pregunta, velocidad del tubo. Calculo que en la entrada, porque la de la salida la estoy viendo. Para calcular velocidad, tengamos en cuenta la fórmula de continuidad. Este es todo un tubo que tiene variación de sección nada más. O sea que todo lo que entra por acá, sale por acá. Y cuando yo digo todo lo que entra, todo lo que sale, me estoy refiriendo al caudal. O sea, el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Esta es la ecuación de continuidad. Y como son iguales, entonces son iguales sus fórmulas. Caudal es velocidad por superficie. O sea que velocidad de entrada por superficie de entrada es igual a velocidad de la salida por superficie de la salida. Y acá las superficies, o área, o sección, como le quieran llamar,
Se pueden calcular. Las secciones siempre son circulares, chicos, o sea que se calcularía como pi por radio al cuadrado. En este caso tengo los radios, o sea, yo podría cálculo auxiliar, calcular las superficies y después meter acá las respuestas. Bueno, yo voy a reemplazar superficie por su fórmula, ¿sí? O sea, quedaría velocidad de entrada por pi por radio de entrada al cuadrado es igual a velocidad de salida por pi por radio de salida al cuadrado. De esta forma me ahorro trabajar con pi, simplifico pi con pi y puedo despejar velocidad de la entrada pasando esto dividiendo. Me quedaría velocidad de la salida por radio de salida al cuadrado sobre radio de la entrada al cuadrado. ¿Sí? Insisto, si no quieren reemplazar superficie por su fórmula, hacen la cuenta de costado y después reemplazan lo que les dio acá. ¿Sí? Y bueno, me queda velocidad de entrada como la de salida, o sea 300, por radio de salida al cuadrado, dividido radio de entrada al cuadrado. Bien, a ver, sería 300 por 1 al cuadrado dividido 3 al cuadrado, que me da 33,3. Ah, está bien, está la entrada. ¿Por qué me quedé pensando? A ver si alguien se da cuenta. Bueno, igual lo voy a decir porque no los voy a poner en ese aprieto. Y aparte nos queda poco tiempo. Pero yo me quedé pensando, digo, me dio 33,3 y el otro era 300. ¿Está bien que me dé más chico? Bueno, a ver, me queda centímetros sobre segundo, acá se cancelan los centímetros cuadrados. ¿Está bien que me dé más chico? Sí. Porque recuerden, en la zona donde el área es mayor, la velocidad es menor. O sea que en la entrada, la sección era más grande, era 3 veces más grande. Entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a ser más chica, ¿sí? Exactamente lo que nos dio, 33,3, que es menor a 300, ¿sí? Bien, listo. Entonces, ahora que tengo la velocidad de entrada, ya respondí la pregunta, vamos a calcular variación de presión. Para variación de presión usamos Bernoulli. Tenemos dos fórmulas de Bernoulli. Una sola es. Pero se puede acomodar de distintas maneras. O sea, la que conocemos todos, presión de entrada más un medio por densidad por velocidad de entrada al cuadrado, más densidad por gravedad por altura de la entrada, igual a lo mismo en la salida, ¿no? Ahora, esta fórmula resulta que se puede reacomodar y tenemos variación de presión igual a un medio por densidad por velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada al cuadrado, más densidad por gravedad por altura de la salida menos altura de la entrada. Que si no me equivoco, esta en la hoja de fórmulas está, la que tienen ustedes. Eso después me cuentan si quieren. Y tengamos en cuenta que variación de presión es presión de entrada menos presión de salida. Importantísimo eso. Porque acá es salida menos entrada, pero acá es entrada menos salida. Y eso es importante porque en este caso me dijeron calculame la variación de presión. ¿En qué orden? Entrada menos salida, salida menos entrada, da lo mismo. Calculame la variación, como vos quieras. Ahora, si te dice de la entrada respecto a la salida, sería esta. Presión de entrada menos presión de salida. Pero si dice de la salida respecto a la entrada, es esto al revés. Que tranqui, se calcula con la misma fórmula, pero cuando se termina, se le cambia el signo, cuando es salida menos entrada. Pero bueno, ténganlo en cuenta. Entonces, reemplazo. Un medio por densidad, ¿cuánto nos había dado? 0,3 gramos sobre centímetro cúbico. Por velocidad de salida, 300 centímetros sobre segundos al cuadrado. Menos la de entrada, que nos había dado 33,3 centímetros sobre segundos, también al cuadrado. Más densidad, 0,3 gramos sobre centímetro cúbico. Por gravedad, 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. La unidad de la gravedad está en centímetros también, así que no es 9,8, es 980. Por altura de salida, que dijimos que era 0 metros, menos la altura de entrada, 3 metros. Multiplico por 100 para pasar a centímetros. 300 centímetros. Así acababa menos 300. Y ahora sería 0,3 por 980 por menos 300 menos 88.200 varias. 13.333,6 menos 88.200 es menos 74.866,4 varias. Y la presión de entrada menos salida vale esto. O sea que salida menos entrada sería positivo ahora. 74.866,4
866,4 varias, pero positivo. Gracias, Kay. Bueno, ustedes me ayudan a venderme, dale, gracias. Vamos todos juntos, amigos. Vamos todos juntos. Pueden entrar a claseconmaca.com y chusmearlos. Les quería mostrar un poquito de qué se trata. Son clases en video, no son clases grabadas, son videos preparados para este contenido, digamos, específicamente. O sea, no hay gente hablando atrás, no, nada por el estilo. Y tienen de las distintas materias que se dan en el CBC, de las que son prácticas, ¿no? Y acá está el de ustedes, por ejemplo, y tengo de química, matemática, análisis matemático, álgebra. ¿Ven? Está todo repartido en videos, como verán, no son muy largos, son cortitos, ¿sí? Es bastante contenido desde ya, pero son videos cortitos como para que puedan procesar la información de a grupo temático. Y lo que trato de hacer es como subdividir los temas en casos, cosa de que después tengan los recursos para abordar cada caso dentro de los distintos temas. Esa es la forma en que gestiono todos mis cursos. Esos cursos les duran 8 meses disponibles, o sea, si compran un curso, le pagan una única vez, el precio que figuraba ahí, y les dura 8 meses. O sea, ahora está durando hasta junio, sería 8 meses del año que viene. Así que hay gente que ya lo está comprando para el intensivo de verano, por ejemplo, o sea, antes de que aumenten, ya los van comprando ahora, o para el cuatri que viene, porque también hay combos de 2 cursos por menor precio, no sé si les sirve, pueden chusmear por ahí. Y tiene el primer y segundo parcial, les sirve para los finales. Y creo que lo más importante, las consultas por WhatsApp. O sea, son libres. Pueden preguntarme lo que quieran cuando quieran. Hagámoslo rapidito y de paso charlamos un tema que sí puede aparecer, que es la fórmula de trabajo de la fuerza resultante. Dice, un cuerpo de 4 kilos cuya velocidad en el origen de coordenadas es 0, se desplaza en forma rectilínea. O sea, ahí está diciendo que la velocidad inicial del cuerpo es 0 y que la masa es de 4 kilos. Y dice, el gráfico representa la fuerza resultante en función de la posición del cuerpo. O sea, este gráfico tiene una fuerza constante y después una fuerza que varía a lo largo de la distancia recorrida. Y dice, la velocidad en x igual a 8 metros y me da opciones. Entiendo que esto es un 8. Bien, y acá es un 4. Así que me preguntan qué velocidad tiene el cuerpo acá, sabiendo que en el momento inicial la velocidad era 0. Bueno, cada vez que vean un gráfico de fuerza y distancia recorrida, bueno, lo empeoré, chicos, perdón. Fuerza y distancia, el área bajo la curva es trabajo de la fuerza en cuestión. En este caso, fuerza resultante, o sea que el área sería trabajo de la fuerza resultante. Y está bueno pensar en calcular trabajo porque yo quiero la velocidad final, digamos, ¿no? A los 8 metros. La velocidad luego de haber realizado de la fuerza todo ese trabajo que vamos a calcular ahora. Y resulta que trabajo de la fuerza resultante está directamente relacionado con velocidad porque el trabajo de la fuerza resultante es la variación de energía cinética. ¿Y la energía cinética qué es? La variación qué es? Energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Y qué es energía cinética? Y bueno, es su fórmula. Ojo que esto no es fuerza de rozamiento, es fuerza resultante. Le pongo res abajo, así no se me marean. Esto es 1/2 masa velocidad final al cuadrado menos 1/2 masa velocidad inicial al cuadrado. Y como la velocidad inicial es 0, ya de por sí este término se va a anular, porque masa por 0 va a dar 0, así que este término se va. O sea que me termina quedando que el trabajo de la fuerza resultante es 1/2 por la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Y yo qué quiero? La velocidad final. ¿Y tengo los otros datos? Bueno, la masa la tengo, 4 kilogramos, y el trabajo lo calculo con el área. Área del gráfico, fuerza, posición. Fuerza a distancia en realidad, no es posición. Entonces, ¿qué veo en el gráfico? 2 opciones. O veo un trapecio, y ya es como un montón eso, o veo un rectángulo y un triángulo, que es lo que hace la mayoría, y está hermoso también, ¿sí? Si vemos un rectángulo y un triángulo, entonces tenemos que calcular 2 áreas. Área 1, la del rectángulo, área 2, la del triángulo. Entonces, área 1, base por altura. Y área 2, base por altura, pero divido 2, porque es un triángulo. La primera base es de 4 metros. La unidad la tienen acá, en el eje. Y la altura del rectángulo, 12, y la unidad era Newton. Más, el otro tiene base de 4 también, porque de 4 a 8 hay una longitud de 4 unidades, 4 metros.
La altura del triángulo también es 12 newtons, pero esto va dividido por 2. Entonces, hagamos la cuentita y obtenemos el trabajo de la fuerza resultante. 4 por 12 más 4 por 12 dividido 2 me da 72. Y metro por newton, o newton por metro, es joule. Bien, muy bien, Kay. Entonces, volvemos para acá. Reemplazo. 72 joules es igual a 1 medio por 4 kilogramos por la velocidad final al cuadrado. Despejo y se termina el ejercicio. Y lo bonito de esto, mientras hago las cuentas, es que siempre se hace igual. Cuando ven este gráfico, fuerza, posición, y les declara el enunciado que la fuerza es la resultante, ya saben que tienen que ir por acá. Que si no lo tenían, anótenselo, ¿sí? Y muchas veces me preguntan, Maca, pero ¿tenemos que sabernos fórmulas de memoria? Usted tiene una hoja de fórmulas, pero yo siento que hay que agregar fórmulas mentalmente a la hoja de fórmulas. O sea, no la puedes agregar porque no puedes agregar nada a la hoja de fórmulas, pero me refiero a llevar otras sabidas. Si las de trabajo no las tienen, son 3. Pídanmelas. Trabajo de fuerza resultante, trabajo de fuerza de rozamiento y, de fuerza de rozamiento no, de fuerzas no conservativas y trabajo de la fuerza conservativa, que es el trabajo de peso. Esas 3 yo las llevaría sabidas. Bueno, acá Joule, aparte de ser newton por metro, como newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, también joules equivale a esto. ¿Y por qué le agregué un cuadrado? Por este metro, ¿no? Newton tiene 1 metro y el otro metro que le multiplica queda metro cuadrado. Así que acá, en lugar de joules, voy a reemplazar por kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y fíjense que se simplifica kilogramo con kilogramo y hago 72 dividido 2, que es 36 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y me queda joya que sea así, porque ahora este cuadrado pasa como raíz cuadrada y me queda 6, la raíz cuadrada de 36, pero también aplica sobre las letras, metro sobre segundo. Y ahí tenemos la velocidad final. ¿Sí? Entonces, siempre los ejercicios de fuerza y posición, trabajo igual a variación de energía. ¿Sí? Dice, en un tubo horizontal de sección variable, como muestra la figura, circula un líquido de viscosidad despreciable, o sea, un fluido ideal, desde la sección A hacia la C, pasando por B. Considerar régimen estacionario y flujo laminar. Determinar la única opción correcta. Y dice, la velocidad en C es menor que en A. La velocidad y presión de los 3 puntos son iguales. La velocidad y la presión en A son mayores que en B. La velocidad en A es menor que en B y la presión en A es mayor que en C. Y la diferencia de presión entre A y B es la misma que entre C y B. Bueno, a ver, para empezar, lo que yo plantearía para analizar velocidad es continuidad. Porque yo sé que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Pero acá pasamos por 3 caños. O sea, el caudal que fluye por A es igual al caudal que fluye por B y es igual al caudal que fluye por C. Pero como caudal es velocidad por superficie, entonces me queda velocidad en A por superficie en A es igual a velocidad en B por superficie en B y es igual a velocidad en C por superficie en C. Entonces yo puedo tomar cada 2 y analizar por proporcionalidad cómo va a ser la velocidad en función de la variación de superficie. Porque, por ejemplo, si yo tomo estos 2, esta primera igualdad, veo que en el gráfico el área o la superficie B es menor que la A. Y como los tubos están continuos, o sea, viene uno al lado del otro, no es que pasa esto, que sería en paralelo, como los tubos están en serie, se dice, entonces puedo usar ese criterio de a mayor velocidad, a mayor sección, menor velocidad. Acá eso no se puede usar, ¿sí? Tenganlo en cuenta. Eso es solamente para fluidos, caños conectados en serie, uno al lado del otro. Bien. Entonces, ¿quién tiene mayor sección? ¿Por el gráfico? A. Entonces, como la superficie A es mayor que la superficie B, a las velocidades le pasan lo contrario, porque velocidad y superficie son inversamente proporcionales a esta fórmula. Y chicos, para el que no lo sabe, siempre que tengamos una fórmula expresada como multiplicación de términos, expreso así para que no se mareen,
los términos que están del mismo lado del igual multiplicados entre sí son inversamente proporcionales. Esto es para cualquier fórmula donde no haya sumas y restas, ¿sí? Entonces, la velocidad en A es menor y la velocidad en B es mayor. Así que la velocidad en B es mayor que en A. Y como la superficie C es mayor que en B, la misma idea. O sea, la velocidad en B va a ser mayor que la de C también. Es decir, si yo planteaba esta fórmula, podía pensar lo mismo. La sección de C es más grande que la de B. Entonces la velocidad de C es más chica, es menor que la de B. Hay algo que sí estoy pensando desde que estoy leyendo el ejercicio, y es que no sabría cómo relacionar la de A con la de C. Porque el gráfico me hace pensar que la sección en A y la sección en C es la misma, ¿no? Da esa sensación, como que son iguales. Pero no me lo dice el enunciado. Y yo no me puedo basar en el gráfico para pensarlo. A ver, si no me queda otra porque las opciones no me van cumpliendo, no me da carta que pensarlo. Pero da la sensación de que las secciones son iguales. Entonces, así como acá planteé caudal de A igual a caudal de B, y acá planteé caudal de B igual a caudal de C, también podría plantear que caudal de A es igual a caudal de C. O sea, velocidad de A por superficie A es igual a velocidad de B por superficie B. Y chicos, si C, perdón, no B. Y si la sección de A efectivamente es la misma que la de C, que es lo que uno pensaría al ver este gráfico, bueno, si las secciones son iguales, las velocidades también serían iguales. Pero insisto con que eso no lo sé. Entonces dice, la velocidad en C es menor que en A. Y ya que me hagan relacionar esto, tengo dos respuestas posibles para esto. La primera es que tenemos que asumir lo que acabo de decir, que las superficies son iguales. O la segunda, siendo un poco más legal con mi razonamiento, es no lo sé. O sea, no puedo responder que esto es verdadero porque no lo sé. O falso en este caso, porque dijimos que son iguales, entonces las velocidades son iguales. Esto es un potencial, esto no sabemos si pasa, ¿eh? Pero no lo puedo responder y cuando algo no puedo responderlo, falso, ¿ok? O sea, cuando ustedes vean una oración y dicen, no lo puedo responder no porque no lo sé, sino porque no tengo datos suficiente, no lo puedo tomar como verdadero. Dice, las velocidades y presiones en los 3 puntos son iguales. Y ya vimos que las velocidades en B, en C y en A no son iguales. La de B es mayor que la de C y que la de A. Así que este es falso seguro. Después dice, la velocidad y la presión en A son mayores que en B. En realidad ya sabemos que la velocidad no. Pero en un tubo horizontal, a menor velocidad, es el principio de Bernoulli, a menor velocidad, mayor presión. Este es el principio de Bernoulli. Así que es verdad que la presión en A es mayor que la presión en B. Eso es verdad, sí, efectivamente. Porque dijimos que la velocidad en B es la mayor. Pero no puede ser que en A sea mayor la velocidad y la presión simultáneamente. Contradice el principio de Bernoulli. ¿Sí? Así que este es falso. La velocidad en A es menor que en B. Y la presión A es mayor que en C. Es que, insisto, esto estoy segura, porque lo acabamos de evaluar con la continuidad. Pero esto, no sé, porque si A y C tienen la misma área, tienen la misma velocidad y por lo tanto la misma presión. Así que no lo podría responder. O en todo caso, si consideramos esto como verdadero, o sea, superficies iguales, sería falso porque la presión en A sería igual a la de C. ¿Sí? Así que este también es falso. Y la última dice, la diferencia de presión entre A y B es la misma que entre B y C. Es que ahí pasa esto. Esta sería verdadera, esta opción, y la única que sería verdadera de todas, si consideramos que superficie de A es igual a superficie de C. Yo creo que ahí me pararía en el examen y le preguntaría, profe, disculpe, por el gráfico tengo que asumir que las superficies de A y C son iguales. Yo lo haría, porque no tengo esa información en el enunciado, lamentablemente. Y bueno, tengo que asumirlo. ¿Y por qué entonces es verdadero esto? Y porque si las secciones son iguales, las velocidades son iguales y por consecuencia las presiones también. Entonces, como en B la presión varía, o sea, la presión disminuye respecto a A y respecto a C, entonces, porque son iguales, entonces, ¿cuánto varía la presión de A a B? Es igual a cuánto varía la presión de B hasta C, porque estoy restando los mismos valores, porque A y C tendrían la misma presión. Entonces, ahí la verdadera es esta. Dice, se preparan 3 osmómetros
con 3 soluciones de concentraciones 0,15 milimolar y los mismos son sumergidos en 3 vasos de precipitados que contienen agua destilada, separados por una membrana permeable, semipermeable pura. Ósmosis, igual dije en osmómetro, así que otro chance no había. Dice, el osmómetro 1 tiene una solución de cloruro de sodio completamente disociado, o sea que G es 1. El osmómetro 2 tiene una solución de cloruro de potasio, también completamente disociado, o sea que su G también es 1. Y en el 3 es una solución acuosa de glucosa, es una molécula orgánica con lo cual no se disocia. Y dice que la temperatura 1 es igual a la temperatura 3 y es menor a la temperatura 2. Dice, sabiendo esto, alcanzado el equilibrio, se puede afirmar que H2 mayor a H1 mayor a H3. H2 igual a H1 igual a H3. Bueno, me dan relaciones entre altura. G es el coeficiente osmótico, es el porcentaje de disociación de la sustancia en la solución. Cuando G vale 1 quiere decir que se disoció el 100%, digamos. Si G valiera, por ejemplo, 0,8, se disoció el 80% de las partículas, ¿sí? Bien. Y eso influye sobre el coeficiente de Van Hoff, porque algo que a mí me va a llevar a la respuesta probablemente sea la presión osmótica. A ver, en un osmómetro, ¿qué sabemos? Que cuando yo emparento una solución que tiene su propia concentración a un recipiente que contiene o agua destilada, que sería este caso, ¿no? O una solución menos concentrada, va a fluir agua, o sea, solvente, desde afuera del osmómetro hacia adentro, diluyendo la solución que está metida ahí adentro y que está concentrada. Entonces, la presión osmótica, la altura del osmómetro va a acrecentarse hasta llegar a un punto en que la presión hidrostática dentro del osmómetro coincide con la presión osmótica que hace el solvente para entrar dentro del osmómetro y lograr en algún punto esta equidad de concentraciones que frente a agua destilada es imposible. O sea, no puedo tener una solución concentrada con soluto, agua destilada y pretender que las concentraciones de los dos compartimentos quedan iguales, que sería la ósmosis natural, digamos. A lo sumo voy a pretender que pase esto, que fluya solvente hasta que la presión hidrostática del líquido dentro del osmómetro equipare a la presión osmótica del solvente entrando a la solución o traspasando la membrana semipermeable. Entonces, si bien estos dos datos no se pueden igualar de forma directa porque esto se mide en varias, como ya vimos antes, y esto en atmósferas, sí entiendo que son directamente proporcionales. Entonces, como presión hidrostática se calcula como densidad por gravedad por altura y presión osmótica como osmolaridad por R, osmolaridad, ahí está, por R por T, vean que la altura de cada uno de los osmómetros está totalmente relacionada con la osmolaridad de cada solución y también con la temperatura. ¿Y por qué? Por lo que les comentaba recién, porque estas dos fórmulas en realidad no se pueden igualar por el tema de las unidades, pero son iguales, porque cuando se logra el equilibrio, la hidrostática equivale a la osmótica. Entonces, esta igualación es ficticia, ¿eh? Densidad por gravedad por altura va a ser igual a osmolaridad por R por T. O sea que la altura va a depender de la osmolaridad y de la temperatura. ¿Cuánto vale la osmolaridad? No lo sé, porque el dato que me dan de concentración es milimolar. Si yo quiero calcular la osmolaridad, se calcula como la molaridad por el coeficiente de Van Hoff. Y el coeficiente de Van Hoff se calcula como la cantidad de iones que tiene la sustancia, B, por el coeficiente de disociación osmótica. Entonces, por ejemplo, acá, cloruro de sodio está formado por dos iones, sodio y cloro. Entonces, B vale 2. De modo que I es igual a 2 por G, que es 1. O sea, el coeficiente de Van Hoff es 2 para cloruro de sodio. Entonces, la osmolaridad va a ser el valor de la molaridad, o sea, 0,15, perdón, por el coeficiente. Y si hago esta multiplicación, me queda 0,3 milimolar. Esta es la osmolaridad del cloruro de sodio. Y para el cloruro de potasio, ¿qué pasa? Lo mismo, porque está formado por dos iones, potasio y cloro. Entonces B vale 2 también.
Y como está totalmente disociado, G vale 1. O sea que su I también vale 2, porque acuérdense que I es la multiplicación de estos dos. B por G, cantidad de iones por coeficiente de disociación. Y como la molaridad es la misma para todos, entonces la osmolaridad también va a ser 0,3 mili. Ah, miren, acá me comí que esto es miliosmolar. Cuando cambio el tipo de concentración, le cambio el nombre, ¿no? Pero el mili se mantiene porque es un prefijo de cantidad, es por 10 a la menos 3 eso, ¿no? Bien, o sea que la concentración del 1 y del 2 son iguales. Y después tengo como dato que la glucosa, como es un compuesto orgánico, no se disocia. O sea, su I vale 1. Con lo cual, la osmolaridad vale lo mismo que la molaridad, porque sea la molaridad por 1. O sea, 0,15 miliosmolar. Bien, listo. Uy, se tildó. ¿Estoy? Sí, bien, joya. Entonces, ¿qué vamos a pensar acá? Vamos a plantear esto para el recipiente 1, para el 2 y para el 3. Para el 1 me quedaría la osmolaridad 0,3 por R por la temperatura del 1. Acá sería 0,3 también por R, pero por la temperatura del recipiente 2. Y en este último, en el recipiente con glucosa, sería densidad por gravedad por altura igual a 0,15 por R por la temperatura 3. Bien, ya de por sí, como tengo un dato sobre las temperaturas, dice que la temperatura 1 vale lo mismo que la 3, pero es menor que la T2, o sea, perdón, son menores ambas que la T2, yo puedo ver que acá y acá las estructuras tienen la misma polaridad y la misma R. O sea que yo podría comparar qué le pasa a la altura 1 con respecto a la altura 2, comparando las temperaturas directamente. Porque miren, así se comparan fórmulas. Las densidades son iguales, porque estamos hablando del mismo líquido. La gravedad es igual porque sabemos que es una constante universal. La R es la misma por ser otra constante, y el 0,3 es el mismo por ser la misma concentración y las dos es la misma, ¿no? Entonces, cuando tengo dos datos para comparar, ahí me fijo cómo son los datos entre ellos. ¿Cómo es altura respecto a temperatura? ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? E insisto con eso porque es clave para todos los ejercicios. Si ustedes tienen A por B igual C, lo que está de distinto lado del igual, como A con C o B con C, son directamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro también aumenta. Ahora, lo que está del mismo lado del igual, como pasaba con velocidad y superficie, son inversamente proporcionales. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, altura y temperatura que están de distinto lado del igual son directamente proporcionales. Entonces, el ejercicio que me decía que la temperatura 1 era menor que la temperatura 2, lo dice acá. T1 menor a T2. Entonces, como la altura y temperatura son directamente proporcionales, la altura 1 va a ser menor a la altura 2. Les pasa lo mismo que a la temperatura. Bien, ahí comparamos la altura 1 con la 2. Ahora, voy a buscar, voy a eliminar todas estas rayas que hice. Voy a comparar ahora otras alturas, puede ser la 2 con la 3, o la 1 con la 2, o con la 3, perdón, pero involucrar a la 3 en la comparación. Todas con todas podemos comparar desde ya. Pero algo interesante a tener en cuenta a la hora de comparar tiene que ver con qué tienen igual las fórmulas. Por ejemplo, yo sé por las temperaturas que temperatura 1 es igual a temperatura 3. Entonces yo podría comparar esta fórmula con esta fórmula ahora. Miren, las voy a copiar las dos. Comparo 1 con 3. Entonces, de vuelta, tengo que fijarme qué datos tienen en común y qué datos varían. Las densidades son las mismas, mismo fluido, la gravedad es la misma. La altura, por supuesto que no sé, o sea, es lo que estoy buscando. 0,3, 0,15 no es lo mismo. No vale lo mismo, así que ahí tenemos un temita. Acá tenemos un dato menor que otro. Y después, temperatura 1 y 3 sí son iguales, por eso agarré estos dos. Y la R también, así que se cancelan las R, se cancelan las T. ¿Y qué puedo ver con las alturas? Que esta altura es igual a 0,3 por algo y esta altura es 0,15 por algo. Entonces, ese algo por el cual se multiplica es el mismo número. Entonces, ¿qué altura va a ser mayor y qué altura va a ser menor? Y claramente la que esté multiplicada por un número más grande.
0,3 es mayor que 0,15. Entonces la altura 1 daría más grande que la altura 3 si despejáramos estas fórmulas. Así que altura 1 es mayor que altura 3. Y como altura 1 es menor que la 2, ya no me hace falta comparar 2 con 3 directamente, porque si la altura 3 es menor que la 1 y la 1 menor que la 2, la 3 también es menor que la 2. O sea, la altura 3 es menor que la altura 1 y la altura 1 es menor que la altura 2. Y ahí queda la relación entre todas. Acá les dan un ejercicio que tiene que ver con el laboratorio remoto de plano inclinado. Dice que se busca estudiar cómo varía la velocidad de la bolita para diferentes ángulos de inclinación. Y para esto se realizan experiencias con 3 ángulos diferentes, 15, 30 y 45 grados. En ninguna parte me lo aclaran, pero es en caída las bolitas. Sé que para la bolita, para cada una de ellas, la velocidad va en aumento. La velocidad es el eje vertical. O sea que si para todas las bolitas la velocidad aumenta, tiene que estar en bajada, no en subida. Y eso es importante, ahora van a ver por qué. Por el tema del diagrama del cuerpo libre. Entonces, yo voy a responder bien cuál es la curva que representa el ángulo de 15 grados. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En el gráfico de velocidad respecto del tiempo, lo que sí se puede ver con las inclinaciones es la aceleración. Porque lo que veo, por ejemplo, para la curva 1 es que está más inclinado. Eso quiere decir que varía más su velocidad, o sea, varía todo esto la velocidad en este lapso de tiempo. Y en cambio, por ejemplo, la curva 3 varía solamente esto la velocidad. Ven que es mucho menos que la variación rosa que marqué. Y encima en todo este lapso de tiempo. O sea que está más inclinado, y esto es para cinemática sirve un montón, es el que tiene mayor aceleración. O sea que lo que yo puedo ver en el gráfico de velocidad respecto del tiempo así rápido es cómo son las aceleraciones entre ellas. La aceleración 1 es mayor que la aceleración del 2 y es mayor que la aceleración del 3. ¿Sí? Cuanto más acostado, menor es la aceleración del cuerpo. ¿Y qué tiene que ver la aceleración? Bueno, la aceleración es el nexo entre cinemática y dinámica. Como el cuerpo está inclinado y bajando, por lo que comentaba recién, yo lo que veo es que la velocidad aumenta y por lo tanto si aumenta la velocidad tiene que estar bajando. El diagrama de cuerpo libre más básico para estos ejercicios es peso en X hacia abajo, peso en Y opuesto a la normal y no voy a asumir que hay rozamiento ni nada por el estilo porque en todo caso ayuda o frena la bajada, pero la cuestión es que en todos los casos valdría lo mismo, entonces si lo considero o no, no me sirve para el análisis. Y la sumatoria de fuerzas en la dirección del movimiento es igual a masa por aceleración. Y la fuerza que hace que el cuerpo se caiga, que la vuelta caiga, no es ni más ni menos que el peso en X. Y el peso en X se calcula como el peso por el seno del ángulo del plano inclinado. Y fíjense cómo ahí se conectó la información. Yo estaba buscando qué gráfico correspondía a el ángulo del plano inclinado, que puede ser o 15, o 30, o 45. El ángulo de 15 es el menor de los ángulos. Entonces yo lo que querría saber es si a menor ángulo, mayor o menor aceleración. ¿Sí? Entonces pensemos lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos el peso. No lo tenemos, ¿no? Vamos a suponer que tenemos el peso. Voy a inventar un peso cualquiera. Un peso que sea, no sé, por ejemplo, 20 newtons y que la masa entonces sea 2 kilogramos. Estoy redondeando a gravedad 10, pero es para que entiendan el ejercicio. Entonces acá sería, para el ángulo de 15 grados, la fórmula sería 20 newtons por el seno de 15 es igual a la masa, que son 2 kilos, por la aceleración, ¿no? Entonces reemplazo y digo, bueno, 20 por el seno de 15 dividido 2 me da 2,58 la aceleración. Ahora usemos otro ángulo. Usemos el ángulo de 30 grados, por ejemplo. Entonces sería 20 newtons por el seno de 30 igual a 2 kilogramos por aceleración. Entonces hago 20 por el seno de 30 y para despejar la aceleración paso el 2 dividiendo y eso me da 5. Fíjense que a medida que crece el ángulo del plano inclinado, la aceleración es mayor y eso también se puede ver con proporcionalidad. O sea, lo veo de acá. A mayor ángulo, mayor aceleración. No son directamente proporcionales porque ahí juega el seno, entonces la parte de la directo no es, pero son proporcionales, o sea, los dos aumentan. Entonces quiere decir que
esta aceleración tiene el mismo orden que los ángulos. O sea, la aceleración más grande, que es la 1, corresponde al ángulo más grande, es decir, 45 grados. Y la segunda aceleración sería correspondiente a 30 grados. Y la aceleración del tercero correspondiente a la aceleración, el ángulo de 15. Entonces, cuando me pregunten, ¿para qué ángulo de todos estos? ¿Para qué ángulos de todos estos? No, al revés. Cuando me pregunten, ¿cuál de estas curvas representa el ángulo de 15, que es el menor, y la curva que tiene menor aceleración también? A menor ángulo, menor aceleración. Y la que tiene menor aceleración es la que está más acostada, o sea, la 3. ¿Sí? De ahí viene